Bien, hermanos, nuevamente Santiago. Santiago, vamos a leer del verso 5 al verso 12. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta segunda parte tiene como título Sabiduría para la prueba. Una de las preguntas más comunes que como pastores escuchamos es cuando nos piden consejería. Esta pregunta siempre aparece y es, ¿qué hago? ¿Sí? Pareciera muchas veces como que nosotros como pastores tuviéramos cierta clase de don sobrenatural que podemos investigar o mirar más allá de las cosas que nosotros simplemente percibimos. La pregunta es, ¿qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo enfrentar estas situaciones? Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos una respuesta concreta al asunto, a cada asunto. Nosotros, o normalmente yo, en mi ignorancia y mi poco conocimiento, lo que puedo llevar a las personas simplemente es a pensar en ciertos principios generales que las Escrituras establecen. Muchas personas buscan eso. Muchas personas buscan esa respuesta rápida para salir del asunto inmediatamente, para que la situación que están atravesando pase de inmediato. Por eso hoy día es que podemos ver tantas sectas saturadas de personas que buscan esta clase de respuestas fáciles, rápidas, donde tú vas y te hablan al oído y te dan la supuesta respuesta y guían tu camino hacia donde debes dirigirte. Muchos llegan a lugares donde les profetizan, le hablan de su porvenir, y muchos cristianos cambiaron la cartomancia, el ir a consultar a los brujos, por la conocida bibliomancia. Y entonces queremos que la Biblia responda a nuestros cuestionamientos, a nuestras preguntas, simplemente abriendo la Biblia, poniendo el dedo y leyendo, sin ninguna clase de estudio o de escudriñar las Escrituras según la necesidad o el propósito que tengamos al acercarnos a ellas. Creemos que la solución en Dios es como si Él enviara a su ángel con una varita mágica y todo el contorno, toda la prueba se va a acabar. ¿Cuántos quisiéramos que fuera así? Sería mucho más sencillo y mucho más llevadera la vida. Pero el Señor ha establecido algo que es superior a eso. Santiago establece algo que es de suprema importancia para el cristiano que está viviendo alguna prueba. Como decía también el hermano que está dirigiendo, todos en alguna medida o de alguna manera atravesamos una prueba. Siempre en este caminar de la vida estamos atravesando pruebas constantes de una o de otra índole, unas más fuertes que otras.
El asunto es cómo actuamos en medio de estas pruebas. ¿Por qué? Porque la manera en que yo respondo a las pruebas es lo que determina cuánta sabiduría tenemos y cuánta nos falta. Aquí mi primer punto es, me falta sabiduría. El pasaje comienza diciendo, si tienes falta de sabiduría, yo respondo a esa pregunta sí. Sí tengo falta de sabiduría. Me falta conocer muchas cosas. Si nosotros lo pensamos bien, todos en alguna medida estamos faltos de sabiduría. Pero esto no es algo a lo que nosotros debemos resignarnos y quedarnos simplemente ahí, pasivos, esperando. Debemos poner atención, porque si no ponemos atención, muchas veces llegamos aún a culpar a Dios de cosas que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros nos resignamos y no ponemos atención, cuando no estamos atentos a aquellas cosas que estamos viviendo, y Dios aquí claramente a través de Santiago nos está diciendo, si usted tiene falta de sabiduría, pídala. Es decir, aquí comienza Santiago a introducir su carta a algo que va a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de expresarnos. Aquí ya comienza a tejer un camino que nos lleva más adelante a mostrarnos el poder de la lengua. Y usted conoce la carta a Santiago, pero aquí Santiago está tratando de mostrarnos cuál debe ser nuestra actitud, cómo debemos responder. Si usted tiene falta de sabiduría, entonces pídala, hable a Dios. ¿Por qué? Porque Dios da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Ahora, dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí pone un ejemplo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este pasaje nos deja ver cosas que son bastante hermosas sobre la oración. Pero vemos primero cosas fundamentales acerca de quién es Dios y de quiénes somos nosotros cuando oramos. Hablando de Dios, lo que dice Santiago es que Él da a todos sin reproche. ¿Por qué? Bueno, Dios en alguna medida pudiera levantarse frente a nosotros y reprochar nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de interés, nuestra falta de diligencia, la actitud en medio de la prueba. Pero Él no hace esto. Él más bien cumple lo que tú le pides. El deseo de tu corazón sobre pedir más sabiduría que tú expresas en medio de las pruebas, el Señor lo responde y nos da más de lo que nosotros pedimos. Él da a todos sin poner ninguna clase de obstáculo, sin ninguna clase de pero, sin ninguna clase de condición. Cualquiera que seamos y como hayamos sido en el pasado, no importa el Señor, si tú le estás pidiendo sabiduría en medio de esta prueba, el Señor en su bondad te la va a dar. Ahora, ¿qué de nosotros? Al ver estos pasajes no se nos deja un cuadro muy alentador sobre nosotros o de esa clase de personas que son inconstantes en sus caminos o en todos sus caminos. Porque esta clase de personas es semejante a una ola. Si usted ha ido al mar, ha tenido el privilegio de ver el mar en vivo, y si no, pues a lo menos por televisión, es una ola que viene a la orilla y se va. Y así hay mucho cristiano. Un día está el súper cristiano. Soy el más espiritual, el que habla de Dios, el que donde quiera está confesando al Señor y tiene todo este interés y este ímpetu para hablar del Señor. Y al otro día lo vemos, no quiero ir a la iglesia, estoy cansado, estoy atribulado, angustiado.
Es esa clase de personas que un día está confesando que todo se puede hacer en el Señor y al otro día está diciendo, ¿será que sí? ¿Sí? Hay una duda, no hay una consistencia. Y es curioso que el Señor coloque esta clase de personas en el contexto de una persona que es falta de sabiduría. Porque si una persona tiene la sabiduría, tiene el conocimiento que viene de Dios, no tiene por qué vivir de esta manera. No tiene por qué ser un hombre o una mujer de doble ánimo, que un día sí y que el otro día no. ¿Por qué? Porque conoce a su Señor. Sabe quién es su Señor, sabe quién es su Dios. Si un día llega y se quedó sin trabajo, cree que el Señor puede suplir un trabajo mejor. Ese es el hombre que ha entendido que Dios es aquel que concede todas las cosas y que está vigilando todas las cosas. Un hombre que tiene sabiduría y que ahora en medio de las pruebas va a aplicar esta sabiduría. No es una sabiduría simplemente intelectual. No es una sabiduría simplemente de conocimiento. ¿Debemos conocer? Claro que sí. ¿Debemos estudiar? Sí. Pero esa sabiduría se ve en nuestras vidas. Por eso Santiago también más adelante va a decir, es una fe muerta. Si tú no obras, es una fe muerta. Tiene que ser una fe con obras, una fe acompañada con obras. Si nos fijamos entonces, vamos a notar que Santiago es bastante sencillo cuando nos habla de la fe. Muchas veces hacemos razonamientos bastante complicados tratando de definir qué es la fe. Y por eso muchas veces nuestras oraciones, nuestras acciones, nuestra propia vida no se conforma a lo que es la fe. Y nuestra oración obviamente palidece por esta razón. Para Santiago es algo simple. La fe es que ores sin dudar. No dudes. Santiago lo compara con esa ola del mar, ya lo mencioné. Nosotros hemos visto por lo menos esta clase de personas en medio de nuestras iglesias, que un día están activos y que al otro día no quieren venir, que perseveran cierta cantidad de tiempo y luego están nuevamente flaqueando. Y ya lo han hecho una y otra vez. Y esta vez sí lo voy a hacer y esta vez sí lo voy a lograr. Y nuevamente atrás. Pedro, si nosotros recordamos el episodio cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar, en Mateo capítulo 14, recuerdan que el Señor está caminando y Pedro se baja y Pedro comienza también a caminar. Cuando retira su mirada de Cristo, él comienza a hundirse y el Señor tiene que ir en su ayuda. ¿El problema cuál es? El problema es que nosotros desviamos nuestra atención de Cristo y colocamos esta atención en la prueba. Colocamos la atención en la situación, en la circunstancia. Nos enfocamos tanto y nos enfrascamos tanto en lo que estamos viviendo que nos olvidamos de hacer lo que debemos hacer como cristianos. A muchos se les olvida aún que son cristianos en medio de la prueba. Y debemos acudir a las herramientas, a los medios que Dios nos ha entregado. Una de ellas es la oración. Y nosotros debemos aprender a vivir de esta manera. Ahora, el versículo 5 nos dice que nos falta sabiduría. A nosotros normalmente no se nos ocurre con facilidad esta idea. Nos falta dinero, sí, y lo decimos. Nos falta, no sé, trabajo, nos falta la salud, nos falta una esposa, un esposo, nos falta unos hijos. Pero nunca pensamos en que nos falta sabiduría. Y esto es a lo que nos lleva a pensar Santiago. Piensa en que en realidad lo que te hace falta es sabiduría. ¿Recuerdan a Salomón? ¿No? Salomón es un rey que estaba en la vida. Sí. Salomón, el rey Salomón, el hijo de David. Este rey Salomón estaba frente a un gran reto, una gran responsabilidad. Y él, bueno, usted ya conoce la historia, ora, el Señor viene en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras. Si nosotros trasladamos todo esto a nuestras vidas, ¿qué hubiéramos pedido? No me diga.
¿Qué hubiéramos pedido? Bueno, Salomón tomó la mejor decisión, porque él entendía su verdadera falencia. Si nosotros entendemos nuestra verdadera falencia, que es la falta de sabiduría, para saber actuar en cada situación de nuestras vidas, para saber qué hacer, ¿no? El pastor sí, tú vienes al pastor y hablas con el pastor te aconseja, te muestra, te da un consejo, pero al final quien toma la decisión eres tú. Y tú no puedes decir que porque el pastor te dijo, entonces tú lo hiciste y por eso te va mal. No. El pastor no está viviendo tu vida. El pastor te está guiando en tu vida. Tú tomas tus decisiones y tú eres responsable de ellas. Y si no sabes tomar decisiones, pide consejo, pero pide sabiduría. Pide sabiduría. Arrodíllate delante de Dios con toda diligencia y con mucha constancia y con bastante perseverancia. Y pide sabiduría a Dios. Pide sabiduría a Dios cuando te acerques a leer las Escrituras. Pide sabiduría a Dios cuando escuches un sermón. Pide sabiduría a Dios en todo asunto de tu vida. Y entonces el Señor te va a conceder, porque Él dice, dará abundantemente y sin reproche. Salomón se hace rico y poderoso, pero por su sabiduría. Quizás el Señor le hubiera podido dar riquezas, abundancia, pero por falta de sabiduría lo hubiera perdido. Pero el Señor contestó la oración de Salomón y le concede sabiduría. La Biblia siempre se refiere a la sabiduría práctica de la vida. Lo que vemos en el libro de Proverbios, por ejemplo, si usted ve el libro de Santiago, tiene mucha relación con Proverbios, esa vida práctica, esa vida constante y diligente. Hay una relación muy estrecha entre Santiago y el libro de los Proverbios. No necesitas mucho estudio, no necesitas diplomas, no necesitas calificaciones altas ni títulos para ser una persona sabia. Ahora, no es que no estudies, no es que no vayas al colegio, no es que no que aprendas o a la universidad, no estoy diciendo eso, pero eso no es necesario para adquirir la sabiduría que Dios da. Espero que me comprendan lo que quiero decir. Padres y madres sabios son quienes han recibido esa sabiduría del Señor. Los que saben hablar en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, o que saben callar sabiamente. Personas que saben apaciguar las riñas, resolver disputas con sabiduría tomada de las Escrituras. Una sabiduría que en el cruce donde el camino se separa, sabe elegir el buen camino, pero que también sabe indicar este buen camino a otros. En resumen, es una sabiduría que le hace tomar la decisión correcta en medio de las pruebas y las tentaciones. Segundo punto, nos habla de las posiciones en la iglesia. Del versículo 9 al versículo 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pareciera por un momento como que Santiago está cambiándonos aquí el tema. El asunto no cambia, no está cambiando el tema. Él continúa hablando de la fe en medio de las pruebas. La manera de mantener firme nuestra posición en medio de lo que estemos viviendo. Al parecer es otro tema el que se va a tratar, pero en realidad está tratando lo mismo. Y lo que trata ahora de mostrar a sus lectores es que uno de los terrenos en los cuales está siendo tentados es en la posición económica. Debemos recordar por un momento nuevamente la condición de los expatriados. Es común, hermanos, hoy día subirse a Transmilenio y encontrarse con muchos venezolanos. Cuando venía para acá, como decía alguien, salía hablando venezolano. Porque muchos se subieron, se bajaba uno, subía el otro, se bajaba el uno y se subía el otro. Es lamentable ver la condición que están atravesando ellos
y debemos orar por ellos para que el Señor tenga misericordia, porque si los bendice y pueden volver, nosotros también vamos a estar bien. Pero el hecho aquí es que la condición en la cual se encontraban los dispersados, los que están expatriados, algunos de ellos han perdido todo en esa huida, en esa salida de esa persecución. Han perdido todas las cosas y han salido en extrema pobreza. Pero algunos otros han llevado de sí mismo algunas cosas que tenían. Y bueno, tienen alguna posición económica. Quizás con lo que tenían, pueden, donde quiera que vayan, llegar y poner un negocio o empezar a negociar con lo que tengan. Y estos que pudieron sacar algo, librar algo, bueno, han tenido quizás algún nivel económico mejor que los que tuvieron que abandonarlo todo y que no tienen nada. Bueno, es esta clase de personas la que Santiago está mirando, está viendo en estas iglesias. El asunto aquí en realidad no era si tú tenías o no tenías. No es el asunto aquí, no es lo primordial, no es a lo que quiere llevar Santiago su consejo. El asunto es que los que tenían se habían olvidado de aquel que no tenía. Ese es el problema central aquí. El problema no es que tengas o que no tengas. El problema es la actitud con la cual tú estás porque tienes o no tienes. Los que han tenido, los que han podido conseguir, bueno, se han olvidado de los pobres. Y los pobres, aparte de no tener, ahora veían a sus hermanos con envidia, de manera egoísta. Y el gozo, del cual nos venía hablando el versículo 2, parece que en estos hermanos no está. Pero también a los ricos que pasaban por la tentación de la riqueza, los está llamando a permanecer firmes. Es decir, que tanto a los ricos como a los pobres, como dice Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Este versículo 2 del capítulo 22 de Proverbios, creería yo que es uno de los más complicados para que nosotros podamos aceptar. ¿Dios hacia el rico? ¿Dios hacia el pobre? Sí, eso es lo que dice. Es Dios en medio de esto y Dios permite la situación en la cual nosotros estamos. Y todo lo que ya hemos dicho nos muestra eso y aclara el asunto. Cada uno tiene lo que Dios ha querido que tenga. El problema no es ese, el problema es cómo asumimos eso. Santiago era, mirando todo esto, veía a estos cristianos que estaban haciendo todo lo contrario. El proverbio dice, se encuentran y están ahí. A ambos los hizo Dios. Pero al parecer lo que estaba pasando era que esta iglesia, cada cual pasaba por su nivel socioeconómico y ninguno se juntaba con el otro. Ninguno hablaba con el otro. El rico se hacía en su grupito de ricos y el pobre estaba con el grupo de los pobres. Y aunque pertenecían a una misma comunidad, no se hablaban entre sí. Eso no pasa hoy día, ¿o sí? Espero que no. Pero más bien sé que sí pasa. Algunos porque se creen que son más estudiosos y porque tengo una carrera. Yo he pasado por 3 universidades, pero hacer trabajos por ahí. Sí, no, aquí no importa si eres estudiado, si estudiaste en tal universidad, o si tienes tanto dinero, o si tienes una empresa, o si eres pobre. Aquí no importa, en medio de la congregación somos llamados hermanos. Y eso nivela todo. Aquí se termina toda clase de posición, toda clase de aquellas cosas con las cuales nosotros podemos vanagloriarnos o creernos mejor que el otro. Aquí se termina. Y no se termina solamente en la capilla, se termina en todo el ámbito cristiano, en todo el ámbito evangélico, donde tú veas a un creyente, donde veas a un hermano, donde tú estés, porque lamentablemente nosotros como reformados a veces tenemos esa actitud de creer que sabemos más que el otro. De creernos que como estudiamos y que nos esforzamos en estudiar y tenemos algún conocimiento que por gracia nos ha sido dado, entonces creemos que sabemos más que el pentecostal, que el carismático, y aunque así sea, hermanos, no tenemos por qué gloriarnos en eso. Porque el don que hemos recibido como iglesia de sí conocer más, debe ser puesto al servicio de la iglesia, no para gloriarnos en eso.
Y lamentablemente hoy día se ve mucho eso en las redes. Y es triste. No se imagina cuántas veces he querido cerrar mi Facebook. Muchas. Si lo digo todos los días, por lo menos una vez. Cuando veo cristianos que simplemente les gusta, no sé, pelear con nosotros cristianos. Y tener ese conflicto con que yo sé, con que usted no sabe, con que usted es esto, con que usted es lo otro, que yo soy esto, que yo soy seguidor de este, que este es mi pastor, que este es mi otro pastor. Hermanos, es lamentable eso. Pero bueno, seguimos adelante en medio de esto. Esto me lleva al tercer punto, la dicha de la prueba, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este llamado es un llamado muy solemne, pero este llamado es un llamado dirigido solo a aquellos que son llamados hijos de Dios. Este llamado de la dicha, fíjese que se enlaza el versículo 2, con el versículo 12. El gozo en la prueba y la dicha de la prueba. Y esta dicha es más una consecuencia. La posición de gozo en medio de la prueba, pero el hombre, la mujer que ha entendido de manera natural va a aflorar de él que es feliz por pasar la prueba. Esto es otro nivel de espiritualidad cristiana. No es solamente decir, sí, estoy gozoso. Aleluya, gloria a Dios, sí, en medio de la prueba estoy. No es solamente eso. Es que naturalmente usted siente gozo. ¿Recuerdan a los discípulos cuando fueron golpeados por el Señor? ¿Llegaron llorando? No, llegaron felices. Fuimos torturados por seguir a Cristo. Y a nosotros alguien nos mira mal y ya estamos que nos lloramos y que pataleamos. Que nos dicen algo y ya estamos que renunciamos a todo lo que es ser cristiano. Si ve, esto me pasa por ser cristiano. Bueno, aquí Santiago está diciendo, el hombre, el varón que soporta la tentación es dichoso, feliz, gozoso, tiene una alegría que naturalmente surge de él. No es un cari amargado cuando va para la iglesia. Hace algunos días iba para otra iglesia y veía a un creyente que no iba para la iglesia para donde yo iba, pero iba para una iglesia y supe que iba para una iglesia porque llevaba una Biblia. Pero cuando vi su rostro, me dio como temor, porque iba con una cara de esas de pocos amigos. Sí, que uno le da miedo hasta saludarle. Y muchos cristianos andan así. Y eso es triste. Es triste porque nosotros somos cristianos y en nosotros no es un gozo de estarnos riendo siempre y de que sí. No es esa clase de gozo. Pero en nosotros se debe reflejar esa paz, esa tranquilidad, esa confianza. Esa dicha de que tenemos a un Dios que constantemente vigila de nosotros, cuida de nosotros. No somos cristianos que andamos con esos temores ni con esas angustias. ¿Tenemos problemas? Claro que los tenemos, pero estamos confiando en el Señor. Así que aquí esta dicha es una dicha que es natural. Así como el árbol de guayabas da guayabas, el cristiano por naturaleza debe estar dichoso, feliz. A veces uno saluda a los hermanos y Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Como con esa vaina que... Y uno como pastor se comienza a llenar la cabeza, ¿qué estará viviendo? ¿Qué estará pasando? Y lo que hace es dejarle una carga a uno más tremenda. Porque uno se carga, bueno, ¿qué le pasará a este hermano? Bueno, en realidad nosotros como cristianos tenemos que entender que somos hijos de Dios y solo los hijos de Dios pueden vivir como aquellos que son hermanos, permaneciendo firmes. Recuerdan, aunque sea rico, aunque sea pobre, pero si usted está pasando por la prueba, está pasando por la dificultad, gócese en eso. Gócese, alégrese en eso. Permanezca firme en medio de esas pruebas y tentaciones. Aquí se nos caen toda clase de rótulos de ricos y pobres, estudiados e ignorantes. Solo nos queda el título de hermanos.
Cuando estos títulos y posiciones desaparecen, el ambiente se torna pacífico. Ya no hay diferencias, no hay rivalidades, no hay contiendas. Porque aquí no hay nadie mejor, no hay nadie más grande. Y el que se crea grande, hágase pequeño y sirva a su hermano. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Si usted se cree algo, ese algo es para que usted sirva. Cada uno de los hermanos tiene que ver en su hermano a Cristo. Y debe valorar a ese hermano porque en él está Cristo. Ahora, aquí no es que Santiago esté tratando de nivelar los ingresos económicos, poniendo a los dos grupos en un mismo nivel. Lo que él está tratando de hacer es sanar las relaciones mutuas en la congregación, poniendo a los pobres y a los ricos en un mismo nivel de hermandad. Cuando se aprende a gloriarse, no de lo que tenemos, sino de lo que hemos recibido en Cristo, entonces es que esa dicha viene a nosotros, está en nosotros y salta de nosotros. La contagiamos a los demás hermanos. Solamente cuando nosotros entendemos esto. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mis hermanos, es de lamentar cómo muchos hoy en las iglesias se crean algo porque tienen alguna posición económica o porque hayan tenido alguna oportunidad que otro no tuvo de estudiar alguna clase de carrera. Pero también es lamentable, hermanos, que hayan dentro de nuestras iglesias continuamente aquellos que envidian a los que han conseguido algo de dinero o que tuvieron la oportunidad de estudiar. Muchos viven preocupados porque tienen y otros porque no tienen, cuando en realidad todos debemos estar agradecidos por lo que tenemos en común y lo que hemos recibido por gracia. De esta manera podemos ver cómo el creyente puede vivir gozándose en las pruebas y ser dichoso a la misma vez por ellas. La pregunta entonces con la cual concluyo es que ¿cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana en medio de este mundo de pruebas constantes? Y este llamado es un llamado a examinarnos, cada uno de nosotros, con sinceridad. ¿Cómo nosotros estamos enfrentando cada una de las cosas que vienen a nuestras vidas? Las pruebas, las necesidades, las tentaciones, ¿cómo las estamos enfrentando? ¿Cómo estamos lidiando con ellas? El Señor nunca le dice a la iglesia, vea, tranquilo que no van a venir nada de estas cosas. No, el Señor conoce a la iglesia y le advierte, vas a padecer, vas a sufrir. Ese es nuestro llamado. No es el llamado que muy comúnmente se escucha en otros lugares, de que todo va a estar bien, de que no hay problemas. Como iglesia, hermanos, tenemos que estar preparados y entender que necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de parte de Dios, para enfrentar cada una de estas situaciones. Oramos. Bendito Señor, tú eres bueno. Tu palabra nos dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pidamos. Porque tú, Señor, das abundantemente y sin reproche. Señor, es una realidad que somos faltos de sabiduría. ¿Cuánto nos falta, Señor? En medio de este mundo de caos, de tinieblas, en medio de este mundo, Señor, que cada día se destruye a sí mismo, se desploma en su propia maldad. Necesitamos, Señor, esa sabiduría que resplandece, esa sabiduría que ilumina, que guía nuestros pasos, que nos ayuda en medio de este camino. Padre, gracias por tu ayuda, por tu dirección. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor.
Y ruego por ellos, si en alguna medida están atravesando alguna clase de situación, ruego que les concedas esta sabiduría, que ilumine su entendimiento, que alumbre sus ojos y que puedan ver que por encima de toda situación estás tú, Señor. Gracias. Gracias por este consuelo. Gracias por esta esperanza. A ti, Señor, toda gloria en Cristo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga a todos.